Estamos en este programa especial analizando lo que fue la política exterior del expresidente Néstor Kirchner. Está con nosotros el ex canciller Jorge Tayana. Y recién en el primer bloque le preguntábamos específicamente sobre la cumbre de las Américas. Y tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo se le ocurre a Néstor Kirchner organizar una contracumbre o una cumbre paralela, donde se sale a enfrentar al presidente de la primera potencia mundial? Y la segunda, que yo se lo decía antes, si él fue después de eso consciente de lo que había organizado, de la magnitud de lo que había organizado. A ver, organizar la contracumbre es en realidad un resultado de la propia realidad. O sea, cada cumbre producía un desplazamiento de movimientos sociales que se iban a manifestar en relación de esa cumbre. Ya la cumbre anterior, que es la de Quebec, tiene una fuerte contracumbre que es básicamente opositora globalmente, si es globalofóbica y está en contra de las cumbres, pero que también tiene un intento, en ese caso de los canadienses, de tener un cierto espacio negociado. Entonces algunos presidentes o ministros van a reuniones de los que organizan la cumbre paralela, si se trata de hacer un puente. Ya había sucedido Seattle, que fue el primer gran enfrentamiento y que paraliza una reunión mundial, en ese caso de OMC, ¿no es cierto? O sea, las cumbres presuponían una movilización de organizaciones sociales importantes, en general críticas o con cierta distancia política de lo que hacían los estados o los gobiernos. En el caso para la altura de la cumbre de Mar del Plata, ya había una realidad distinta en la región. Entonces empiezan a suceder cumbres en donde al aspecto crítico y de cuestionamiento en general al neoliberalismo que llevan los movimientos sociales, empieza a haber presencia de líderes gobernantes de sus países que tienen apoyo popular y que son capaces de presentarse y apelar a ese movimiento social. O sea, eso ya había pasado en el foro de San Pablo y el que tiene la mejor experiencia de eso fue Lula, ¿no es cierto? Es decir, Lula es el primer hombre que del foro de San Pablo, de hablar en el foro como un dirigente, pasa a ser presidente y hablar. O sea, la lógica es que va a haber una organización social, una contracumbre, y el asunto es si se participa o no desde el Estado o desde distintos gobiernos en esa cumbre. Y eso es lo que pasó en Mar del Plata. Finalmente hubo una contracumbre, esa cumbre fue realizada con las condiciones que obviamente prestó el país organizador, condiciones de seguridad y de espacio para que todos puedan expresarse y reunirse, y tuvo la presencia de varios líderes argentinos y de figuras internacionales. El más destacado, obvio, fue Chávez, que ya era habló, presidente. que ya era presidente, claro. Y participaba de la cumbre oficial. Y participaba de la cumbre oficial, sí. Yo creo que Néstor era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, como era perfectamente consciente de lo que implicaba oponerse al ALCA, que no fue una oposición argentina, ¿no? Fue una oposición discutida y avalada por el Mercosur, y la verdad es que solos no hubiéramos aguantado. Si hubiera tratado una pelea en solitario de Argentina o que hubiera tenido el apoyo firme de Venezuela, no hubiéramos aguantado. Pudimos resistir y pudimos llegar finalmente a ese documento que tiene dos párrafos. Unos piensan una cosa y otros dicen otra, que es la solución que encontramos a las 2 de la mañana de la última noche, y que los pro-ALCA eran 29 de los 34. Querían votar, querían hacer ese cosas. Nosotros decíamos, no, acá si se ha trabajado con consenso, si no hay consenso se expresa la diferencia. Pero nosotros no vamos a aceptar nunca eso. Néstor era consciente de eso. Era consciente, además, durante todo el último día, yo tuve un contacto muy directo con él, porque las prisiones para firmar eran grandes, ¿no? Y las hacía Condoleezza del avión diciendo no baja Bush, sino el documento. No. ¿La respuesta? El documento... Que no baje. No, que baje, pero el documento no se va a cambiar. Claro. Nosotros no vamos a ceder en ese párrafo. Y en eso hay que recordar, hubo un firme apoyo del resto del Mercosur y de Venezuela. Y eso expresa una cosa importante que no hemos hablado todavía de la política de Néstor. Néstor es un hombre que revitaliza muchísimo la relación con Brasil, en el encuentro con Lula. Al principio no tenían el código común, les llevó unos meses a entenderse bien, porque venían de dos prácticas, lo dijo Lula. Al principio no se entendía bien, y después construyeron una relación política
formidable. Y a través de ese fortalecimiento viene toda una redefinición de lo que es el Mercosur, que eso es una cosa importante. Cuando hablamos de integración tenemos UNASUR, que es una cosa muy importante, y Néstor va a ser en buena medida recordado por eso, pero también tenemos un rol distinto al Mercosur. Él inicia el proceso de cambio de un Mercosur concebido en términos neoliberales como la integración como un regionalismo abierto, y en el marco de los 90... En Córdoba, perdón, el 2006... En la reunión de Mercosur viene Evo Morales ya como presidente y viene Fidel Castro. Claro. Y le da todo un sentido de integración productiva. O sea, la integración no es el comercio. El comercio es un importante elemento en las relaciones entre los países, pero la integración no es el comercio ni puede estar dirigida o presidida por el comercio. La integración es un proceso complejo, multidimensional y que tiene que ver con un enriquecimiento de las relaciones y la posibilidad de un proyecto de desarrollo productivo conjunto y complementario entre nosotros. Ahora, ¿en cuánto tienen que ver? Porque de esto se habló muchas veces, pero es interesante hablarlo con un ex canciller el tema. ¿En cuánto tienen que ver las relaciones personales en esto de las relaciones entre países? Porque mucho se habló de la relación entre Néstor Kirchner y cada uno de los presidentes, con Hugo Chávez, con Lula, posteriormente con Correa y con Evo Morales, que esto se dio una conjunción y un trato personal, afable, amistoso, que no era muy común en las relaciones internacionales. Pero a veces parece como una simplificación esto, es decir, se llevan bien como porque son amigos, pero esto se tradujo, como está relatando Tayana, en políticas y proyectos concretos. Bueno, y cosas objetivas, ¿no? El ALCA tiene un problema para nosotros, no es un problema ideológico. El problema ideológico deriva de un análisis realista de qué significa la integración en las condiciones que se planteaba entre la economía de los Estados Unidos y la economía de los países del Mercosur. Iba a destruir la poca tejido y estructura productiva que nos quedaba. Ya después de los 90, destruir el resto era como suicida. O sea, realmente no había complementariedad posible con esa economía y era muy contrario a la estrategia de recuperación de un tejido productivo industrial y de integración y de complementación con Brasil y con el Mercosur. La idea de hacer un acuerdo de libre comercio en esas circunstancias. Respecto a la diplomacia presidencial, en realidad lo que hay es la aparición de esto que se llama diplomacia presidencial, que está posibilitado por las comunicaciones y por la facilidad de las mismas, y que tiene una importancia mayor a la que tenía antes. Yo siempre recuerdo un dato, los presidentes de América del Sur nunca se reunieron hasta el año 2000. Nunca. Si uno mira el mapa, dice, ¿cómo no va a existir en el sur? Si están todos juntos. Los centroamericanos se juntan, los caribeños se juntan, y los sudamericanos no se juntan. ¿Y por qué no se juntan? No sabe. 180 años no se juntaron. Se juntaron recién en el 2000. Y en eso sí tiene que ver bastante, o ayuda mucho, la diplomacia presidencial. O sea, las relaciones entre ellos y la posibilidad de los presidentes de ayudar a destrabar diferencias o problemas, porque es complejo integrarse. Bueno, Pedro, justamente charlando en estos días, en una de las veces que nos tocó hacer aire en conjunto a propósito de todo el tema de Néstor Kirchner, recordaba el hecho más reciente, el 30 de septiembre, con el intento de golpe en Ecuador, y cómo en horas vía telefónica se convoca una reunión y esa misma noche están los presidentes en Buenos Aires, digamos. Muchos y de las más variadas posiciones. Eso es lo extraordinario de UNASUR, ¿no? Sí. O sea, cuando se decía que UNASUR tenía problemas porque estaba sesgada ideológicamente y que otros no iban a participar y que era la división y el Pacífico del Atlántico, esa reunión demuestra que UNASUR está viva y que hay un compromiso político de todos los países de construir, por lo menos en relación a ciertos puntos que están en común y que están claramente defendidos. Eso es muy muy importante. Sí, viva y con una organización muy ágil, digamos. Uno no deja de sorprenderse que un organismo como es, un organismo internacional, tenga la agilidad que tiene UNASUR, digamos. En general son bastante pesados, lentos, digamos. Y la ventaja de ser nuevo, ¿no? Y con algunas intervenciones muy fuertes, la de Pando en 2008 en Bolivia, con el intento de el 11 de septiembre, nada menos. De desestabilizar a Evo Morales. Lo vimos incluso con Honduras, ya con Cristina Fernández, que sube al avión que trata de regresar a Manuel Zelaya
a Honduras, que algunos medios despectivamente decían que era una payasada, lo que marcaba también una intencionalidad. Bueno, estaba Rafael Correa. Por lo pronto vamos a recordar que un intento en Ecuador seguramente no hubiera sido posible si se hubiera hecho fracasar como se debía hacer fracasar el golpe en Honduras, ¿no? La falta de firmeza de algunos creo que tiene consecuencias que vemos. ¿En Honduras? Claro, le iba a preguntar, ¿por qué fracasa el intento de defender a Zelaya en Honduras? ¿Se puede sacar una conclusión? Yo creo que, si bien todos los países estuvieron en contra del golpe, en líneas generales, me parece que hubo unos más en contra que otros, y sobre todo hubo algunos países, algunos muy importantes, que no comprendieron la profundidad de las consecuencias de dejar que eso permaneciera, y que quizás pensaron que podían hacerlo retroceder sin pagar un cierto costo político. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sector conservador, claro, que apoyaba el golpe. Indudablemente, si uno ve las cosas del Congreso norteamericano en las semanas posteriores al golpe, no hay duda que hay un sector fuerte que no quiere que se actúe contra Honduras, y creo que la administración se equivocó en creer que ellos podían, quizás con una pequeña intervención, arreglarlo. No se arregló, con lo cual se terminó, me parece, consintiendo una situación que aún hoy sigue teniendo muchos problemas de derechos humanos y sigue dejando afuera y perseguida a mucha gente. Raúl, antes hablaba de las relaciones personales. Siempre dijimos en este espacio que hay una corriente progresista hoy en América Latina muy diversa desde lo ideológico, con orígenes muy diversos, desde Hugo Chávez, Lula, Evo Morales, Rafael Correa. ¿Con quién sentía más sintonía Néstor Kirchner desde lo político y la visión ideológica, más allá de las diferencias? ¿Con quién decía, acá hay una visión estratégica a largo plazo a nivel latinoamericano? Yo creía que eran distintas cosas, ¿no? Porque todos son un poco diferentes. Con Lula tenía una gran relación, con Chávez tenía una gran amistad, aunque son personalidades bastante distintas, ¿no? La expresividad y la calidez son distintas. Con Evo tuvieron una relación muy interesante, ¿no? Desde que Evo, esa definición de Evo, que uno era como era el loro negro y el loro blanco. Yo soy el loro negro y Néstor es el loro blanco. Néstor lo miraba, no estaba muy seguro si el elogio le gustaba, digamos. Si lo había entendido bien, ¿no? Si le parecía que estaba, yo lo miraba diciendo, pero también construyeron una relación, a pesar de que obviamente son totalmente distintas relaciones. Con Rafael Correa también construyó una relación desde que es candidato. Antes no estaba conocía. pensando, lo conoce primero candidato y después viene el presidente electo, y tienen conversaciones muy francas, y Correa realmente busca mucho. Pero esa sintonía fina ideológica respecto al pensamiento estratégico latinoamericano, ¿se lo puede ubicar con alguno de ellos en particular? Yo creo que es un poco con todos los que tiene mucho, ¿no? Yo creo que Néstor tiene una muy buena relación con Ricardo Lagos. Yo creo que Néstor hacía un esfuerzo para tomar de cada uno todo lo que más contribuía a esa visión de integración. Porque él creía en eso, creía primero en el Mercosur y creía en esa necesidad de presentarse juntos frente al mundo. Es muy interesante, estábamos recordando cosas de UNASUR, ¿no? Néstor no llega a estar en la firma del documento de UNASUR, del tratado, que es en el 2008. Después reaparece como secretario ejecutivo. Pero él está en la reunión del 2007, que es la última previa decisiva de la isla Margarita. Y él no solo está ahí a favor de avanzar en el tema de la creación de UNASUR, sino que define algunos de los puntos centrales. UNASUR debe ser un espacio de diálogo político y debe ser un mecanismo para la integración en la región, para la integración energética, para la integración en infraestructura y para la integración en comunicación. Y esas son cosas que él plantea y que toman todos, y
y lo siguen, lo de hecho adoptan. lo eligen por consenso, a pesar de que a mi juicio todavía hay que incorporar a Guyana y Surinam más fuertemente a este contexto. Gracias, Tayana, por haber estado con nosotros, por tratar de pensar hay un una poco... última cosa que quiero decirle, sí. porque si no me parece que me olvido algunos temas esenciales. Néstor tuvo un rol también internacional importante en el tema de derechos humanos, ¿no? Sí. No solo por contar lo que nosotros hacemos, por la importancia de la justicia, de la verdad y la memoria, sino, por ejemplo, en el caso específico, nosotros somos, junto con Francia, los 2 países que logramos que saliera una convención internacional sobre desaparición forzada. Esa está a punto de entrar en vigencia. Mi último dato es que tenía 18 de las 20 ratificaciones necesarias. Eso se abrió a firma en el 2007, que fue Cristina a firmar en nombre del gobierno. ¿Se acuerdan que hubo que hacer todo un decreto, pues ella era senadora? Pero esa fue un legado importante, me parece, Néstor, en la proyección internacional, como la reforma de lo que era la Comisión de Derechos Humanos, o sea, Consejo de Derechos Humanos, y cómo el llevar al nivel internacional y lograr la aprobación en Ginebra de la temática del derecho a la verdad, que era un tema también desconocido a nivel internacional. Es verdad. Sí, digo, lo último, volviendo a UNASUR, va a ser difícil pensar una UNASUR sin la impronta personal que le dio Néstor Kirchner, por lo menos en este arranque, en esta primera etapa, ¿no? Sí, bueno, va a ser difícil pensar muchas cosas sin Néstor, pero Néstor va a seguir en la gente que lo quiso y en la gente que estamos por seguir sus ideales y su vocación de integración y justicia. Gracias, Tayana, por haber estado con nosotros. En el próximo bloque va a también estar con nosotros el embajador de Venezuela en la Argentina, Arévalo Méndez, que además fue durante mucho tiempo secretario privado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el único presidente que fue a Río Gallegos. Detalle interesante, pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque y lo tenemos, por supuesto, a Félix, como siempre. Tenemos muchos mensajes, 0800 444 1777 y 45350709. Nos llamó Estela de Belville, en la provincia de Córdoba, dice que felicita por el nivel del programa y para que la gente aprenda lo que hizo Néstor Kirchner. Mario y Susana de Jesús María, también en la provincia de Córdoba, felicita al programa y los apoya todo Jesús María, dice. Isabel de San Juan, saludos a todos y al ex canciller Tayana, orgullosa de su trabajo y que apoye mucho a la presidenta Cristina Fernández. Alberto de Aguilares, en la provincia de Tucumán, dice: el general Perón no pudo lograr el tercer mundo, Kirchner lo hizo con UNASUR. Y Tito, de Remedios de Escalada, en la provincia de Buenos Aires, agradece al canal y envía abrazo a toda la gente que hizo posible esta transmisión especial y este programa dedicado hoy a la tarea del expresidente Kirchner sobre política exterior. Nos vamos a ir a una nueva pausa en Visión 7 Internacional y en instantes nada más volvemos con este trabajo especial. Ya estamos.